Bienvenidos a este video que explica de qué trata mi posible proyecto de trabajo de tesis en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi nombre es Adriana Araque, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de dicha universidad. Mi trabajo de grado se titula Modelo epistémico para la mediación de contenidos curriculares desde la mirada de la tiflotecnología, un estudio centrado en la enseñanza de estudiantes universitarios con discapacidad visual. Primero que nada, nombraré cuáles son los constructos de mi trabajo de investigación, ya que de allí radica toda la investigación que se está haciendo. El primer constructo de mi investigación son las necesidades especiales educativas. El segundo constructo son los contenidos curriculares. Un tercer constructo sería discapacidad visual. Cuarto constructo, tiflotecnología. Quinto constructo, el modelo epistémico. Vamos a iniciar con el momento 1, que trata sobre el planteamiento del problema. Muy bien. El docente debe brindar a sus estudiantes con discapacidad visual un sustento en la formación educativa, llevando un seguimiento de las actividades que se plantean, así como identificar los posibles problemas que se presenten en el proceso de enseñanza y saber elegir cuáles son las estrategias didácticas y cuáles son los recursos más apropiados para beneficiar el proceso de formación de estos estudiantes. Actualmente, ¿verdad? En el estudio que se ha hecho, en la indagación que se ha hecho en la Universidad de los Andes, que es donde yo laboro, los docentes no cuentan con materiales o recursos accesibles para que los estudiantes con discapacidad visual puedan aprender. Y en vista de esto, pues ellos no se sienten preparados para atender a estos estudiantes. Una de las causas que ha generado estos síntomas es la ausencia de programas de capacitación y actualización de los contenidos curriculares, que permita que los docentes se instruyan en cuanto a la atención de esta necesidad educativa. Dentro de la investigación se pudo conocer por parte de la directora de la Oficina de Admisión Estudiantil, la OFAE, que en el proceso de selección que realiza la universidad mediante entrevistas directas a los aspirantes con discapacidad, en dichas entrevistas se le indica al aspirante, al estudiante, de que la universidad pues actualmente no está en capacidad o no se encuentra preparada para atenderlos, pero que los profesores están en toda la disposición para enseñar los contenidos a cada uno de ellos. Se le explica también que la universidad no cuenta con materiales, no cuenta con programas, tampoco hay una capacitación constante o adecuada sobre este problema, ¿verdad? Sensorial. Y pues para que ellos estén al tanto de qué es lo que se van a encontrar dentro de las aulas de clase. En el marco de los esfuerzos y compromisos con las personas con discapacidad visual de los Andes, ¿verdad? En el año 2013 se creó en la universidad una unidad de atención a personas con discapacidad, atendiendo a cualquier tipo de problema. Dicha instancia tiene como objetivo favorecer la atención integral de todos los miembros de la comunidad universitaria en tal situación, en aras de garantizar los derechos universales a la educación y el trabajo para que las condiciones pues, de la calidad sean íntegras, exista la igualdad y la equidad. Se establece una conversación con el director de esa unidad en algún momento, ¿verdad? Y se pudo conocer de que actualmente ellos no han elaborado algún proyecto o algún trabajo para que permita, ¿verdad?, que los estudiantes con discapacidad visual pues, puedan tener acceso a la educación o acceso a la enseñanza por medio de recursos universales, donde ellos puedan sentirse cómodos. No se ha generado ninguna estrategia o recurso que permita enseñar a estos estudiantes. Al mismo tiempo se realizó una entrevista a los docentes de la Facultad de Humanidades y Educación, específicamente especialistas en educación física, informática y estadística, quienes son los que han interactuado en su clase con estos estudiantes. Más que todo son estudiantes con baja visión. También hay estudiantes que presentan pérdida total de la vista. Y se pudo conocer que de las experiencias que han percibido,
pues han sido bastante incómodas para ellos, ya que no poseen las herramientas, no poseen materiales, tampoco saben cómo desarrollarlo, algunos plantean eso. Y bueno, ha sido un poco difícil atender a esta diversidad. Al mismo tiempo se tuvo un acercamiento por medio de una entrevista con una estudiante que presenta pérdida total de la visión. Ella es estudiante de la Facultad de Humanidades y Educación. Y pues ella manifestó que tanto ella como sus compañeros han recibido o han sentido un rechazo inherente por parte de algunos docentes, ya que los mismos pues demuestran no estar capacitados para atenderlos. Esta repercusión ha traído como consecuencia que los estudiantes se desmotiven por aprender, afectando su rendimiento estudiantil. Bueno, en este sentido, la investigación apunta hacia la creación de un modelo epistémico para la mediación de contenidos curriculares desde la mirada de la tiflotecnología. Está centrado en estudiantes, en la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual, con la intención de que los docentes construyan sus propios materiales de acuerdo a la necesidad educativa que se presenta en el aula de clase. Por ello, se plantea la formulación de algunas interrogantes cuyas respuestas pudieran dar algunas versiones o alternativas de solución a la problemática. La primera interrogante es cuál es el modelo epistémico para la mediación de los contenidos curriculares desde una mirada de la tiflotecnología, que sería el punto central de la investigación. La segunda interrogante es cómo diagnosticar el punto de vista que poseen los docentes sobre las necesidades educativas especiales en la enseñanza centrada a estudiantes universitarios con discapacidad visual bajo la mirada de la tiflotecnología. Cómo estudiar. La tercera interrogante es cómo estudiar las limitaciones de los contenidos curriculares que impiden la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual bajo la mirada de la tiflotecnología. Cuarta interrogante, cómo reflexionar sobre el proceso de la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual bajo la mirada de la tiflotecnología. Y por último, cómo generar ese modelo epistémico que oriente la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual bajo la mirada de la tiflotecnología. Bueno, el objetivo general de esta investigación es establecer un modelo epistémico para la mediación de contenidos curriculares desde la mirada de la tiflotecnología, un estudio centrado en la enseñanza en estudiantes universitarios con discapacidad visual. El primer objetivo específico de la investigación es diagnosticar el punto de vista que poseen los docentes sobre las necesidades educativas especiales en la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual bajo la mirada de la tiflotecnología. Como segundo objetivo específico es estudiar las limitaciones de los contenidos curriculares que impiden la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual. Tercer objetivo, reflexionar sobre el proceso de la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual bajo la mirada de la tiflotecnología. Y el último objetivo es generar un modelo epistémico, ¿verdad?, para la mediación de contenidos curriculares desde la mirada de la tiflotecnología centrado en la enseñanza a estudiantes universitarios con discapacidad visual. Muy bien, la justificación de esta investigación es bastante relevante el estudio que se va a hacer para la formación académica de cada uno de los estudiantes que presentan discapacidad visual de la Universidad de los Andes. Dicha investigación pretende que el estudiante pueda adquirir el conocimiento de un modo accesible. En este sentido, vale destacar la importancia y justificación del presente estudio desde diferentes perspectivas, tal como se indica a continuación. Vamos a empezar con la importancia desde el punto de vista teórico. En este punto de vista, pues, se resaltan las evidencias teóricas, ¿verdad? La evidencia teórica de esta investigación está sustentada en unas teorías que promueven la inclusión educativa. Este trabajo fue desarrollado por Martin y otros autores en el año 2017. Esta es la evidencia central de la investigación. Seguidamente, vamos ahora a la justificación desde el punto de vista práctico. Muy bien. Desde el punto de vista práctico, se pretende con los resultados de la investigación establecer un modelo epistémico para la mediación de esos contenidos curriculares. Desde la mirada de la tecnología, ¿verdad? Pues esta investigación, este estudio, va a servir de guía para la institución para que se perfile como garante de la inclusión educativa. Básicamente, desde el punto de vista práctico,
Su objetivo principal es que sea garante de la inclusión educativa. La justificación desde el punto de vista institucional. En este caso, el mismo pretende contribuir en el desarrollo académico de la Universidad de los Andes con el fin de que los estudiantes con discapacidad visual se puedan preparar para el futuro, pudiendo acceder al campo laboral. Desde el punto de vista metodológico. Bueno, en la parte metodológica se aplicará como técnica la entrevista en profundidad y como instrumento una guía de entrevista, lo cual permitirá un mayor acercamiento con el docente y conocer su perspectiva en cuanto a la asimilación de conocimientos del estudiante con discapacidad visual por medio de las estrategias y recursos usadas en el aula. En esta investigación es importante destacar que debido a la naturaleza de la investigación, pues se utilizará la observación participante para observar, en este caso, cómo aprenden esos estudiantes, cómo es la interacción que existe entre el docente y el estudiante, y la entrevista a profundidad para tener un mayor acercamiento y conocer el punto de vista de la problemática que existe en cuanto a la enseñanza. La justificación desde el punto de vista científico se funda en un estímulo para la actividad intelectual, es decir, proporcionará herramientas conceptuales, filosóficas y epistemológicas necesarias para que el docente establezca contacto con la realidad educativa y desarrolle estrategias y recursos necesarios para enseñar. Desde el punto de vista social, se ajusta a un modelo de inclusión, ya que donde toda persona bajo cierta condición especial debe ser aceptada e integrada a la sociedad, siendo, como también importante, incluirse a los procesos de formación sin un rechazo alguno en pro del fortalecimiento de la educación. Dicho trabajo fomentará la inclusión educativa, ¿verdad?, por medio de recursos universales, en este caso la tiflotecnología, que son recursos apropiados para enseñar a personas con discapacidad visual para que puedan tener acceso a la educación. Desde el punto de vista, en este caso, de la línea de investigación, esta investigación se ajusta a la línea Innovación, Gestión y Tecnología aplicada a la investigación educativa. Este enfoque va de la mano con las transformaciones educativas que viabilicen el mejoramiento del desarrollo del proceso educativo, a fin de generar métodos, materiales, técnicas y estrategias novedosas, con el objetivo de promocionar la transformación de la práctica educativa. También es importante acotar que esta línea de investigación se encarga de estudiar las innovaciones sociales en base a un análisis de estas transformaciones que favorece la toma de decisiones y que aportan la búsqueda de posibles soluciones de problemas sumado a un eje temático integrador de iniciativas, actividades y proyectos de investigación en un área de conocimiento innovador que se crea con el fin de atender problemáticas cuyo método exige continuidad, articulación y productividad. Momento 2 de la investigación, marco referencial. Muy bien, los antecedentes de esta investigación se sustentan en los siguientes trabajos. El autor Atregón en el año 2017 realizó un trabajo denominado Orientación Educativa para la Diversidad Funcional en Nicaragua, diseño y evaluación de un programa de formación para el profesorado. Muy bien, esto fue desarrollado en la Universidad Jaune I y en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local en Zaragoza, España. Este estudio tiene como objetivo dar respuesta a la situación actual de las personas con discapacidad funcional en general y personas con discapacidad visual en particular, específicamente en Nicaragua, fundamentándose en aspectos como educación, formación docente, educación inclusiva y diversidad funcional en ese país. Esta investigación se basa en un estudio de campo en cuanto a la búsqueda de necesidades, diseño, aplicación y evaluación de programas de formación docente y metodologías adaptadas a la educación de personas con discapacidad visual. Dicho estudio se sustenta en un paradigma positivista. La muestra está conformada por 63 docentes que corresponden a todas las etapas educativas. La investigación llevada a cabo brindó una serie de hallazgos
en los diferentes centros educativos, en lo cual permitió tener conocimiento de cómo generar las estrategias didácticas para optimizar la calidad educativa de los alumnos con discapacidad visual. Según la información recopilada en este estudio, los docentes necesitan ser capacitados y dotados de recursos que les permitan enseñar a los estudiantes con discapacidad visual. El programa desarrollado permitió mejorar la inclusión de los alumnos con discapacidad visual en los centros y optimizar así la respuesta educativa de dichos alumnos. A su vez, permitió brindar una formación adecuada que capacite al profesorado y de esta manera tenga destrezas que mejore su acción docente. Otro antecedente de la investigación es el del autor Guerrero del año 2015, denominado Modelo Pedagógico para la Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad en el Nivel de Educación Secundaria, un estudio realizado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Estado Táchira, Venezuela. Muy bien, este trabajo doctoral consistió en construir un modelo pedagógico para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad del nivel de secundaria del municipio Antonio Pinto Salinas del estado Mérida, Venezuela. La investigación se sustentó en un paradigma cualitativo interpretativo, bajo un método fenomenológico. Los informantes claves estuvieron conformados por 3 docentes y 6 estudiantes clasificados de la siguiente manera: 3 estudiantes regulares, un estudiante con discapacidad cognitiva, un estudiante con discapacidad sensorial y un estudiante con discapacidad motriz. En dicha investigación, este modelo pedagógico representa un instrumento muy importante, ya que permite apoyar el seguimiento al proceso de inclusión de estudiantes con discapacidades en las instituciones de educación secundaria, contribuyendo con soluciones teóricas y prácticas que alineen el proceso, estableciendo situaciones educativas acordes con las praxis del docente y competencias para el estudiante, en pro de certificar una formación integral de calidad, dando importancia a los contextos personales y sociales y respetando la diversidad de los estudiantes. Otro antecedente de la investigación es el de Rodríguez en el año 2018, trabajo titulado La diversidad funcional, estrategia didáctica en una perspectiva teórico-conceptual de educación inclusiva, desarrollado en la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Muy bien, dicho trabajo doctoral consistió en crear una aproximación teórica conceptual procedente de la comprensión social sobre la certeza del uso de estrategias didácticas para el logro de la educación inclusiva en estudiantes con diversidad funcional. La investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo interpretativo, bajo el método fenomenológico. Su diseño se apoyó en la investigación de campo. Los actores sociales que estuvieron constituidos por 153 estudiantes con diversidad funcional. Los hallazgos conseguidos se inclinaron hacia una aproximación teórica que condujo a conocimientos, así como a la creación del saber social sobre elementos que intervienen en el abandono escolar de los estudiantes con diversidad funcional, el impacto que tienen las estrategias para el beneficio de la inclusión efectiva en estudiantes con diversidad funcional, y de allí se realizaron unos aportes a nuevas investigaciones. El último antecedente de este estudio es el de Ponce y Salazar en el año 2021, titulado Tiflotecnología en la accesibilidad educativa universitaria como recurso para estudiantes con discapacidad visual, presentado ante la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Dicho trabajo doctoral consistió en una investigación académica notable, justificable y sintetizada sobre el estudio de la tiflotecnología. En este caso, específicamente en la accesibilidad educativa universitaria como recurso para estudiantes con discapacidad visual. La investigación se realizó bajo el estudio descriptivo que parte de la búsqueda, análisis y selección de fuentes bibliográficas recuperadas de portales de acceso bibliográfico libre como Dialnet, LatinDex y Reality. En este caso fueron tomados trabajos en idioma inglés, en español, por medio de motores de búsqueda de Google Scholar, UMET y Cielo. Los criterios de inclusión fueron la disponibilidad de artículos de revistas indexadas con una antigüedad no mayor a los últimos 10 años y textos tanto físicos como digitales con una antigüedad mayor a 10 años. Los hallazgos se concentraron en la elaboración de un documento que alcanza el objetivo propuesto con un total de 70 fuentes
que incluyen textos físicos y digitales. Muy bien. Con respecto a las bases teóricas generales, Sautu en el año 2005 indica que la teoría general y las teorías sustantivas en la construcción del marco teórico deben ser coherentes entre sí y ambas deben dar lugar al planteamiento de los objetivos de la investigación y a la propuesta metodológica. Por su parte, la teoría general de esta investigación está soportada en el trabajo de las teorías que promueven la inclusión educativa, del autor Martin y otros en el año 2017. El trabajo de Martin, en este caso, donde su teoría explica que el sistema educativo, y en especial la escuela, deben crear condiciones para que exista igualdad de oportunidades en todos sus escolares, en todos sus estudiantes. El acceso a las instituciones educativas no significa necesariamente una respuesta adecuada a la igualdad de oportunidades de la inclusión social. Todos los niños jóvenes pueden tener éxito, aprender, desarrollarse, acceder al conocimiento y a la cultura, emplear sus habilidades intelectuales y prácticas y alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Partiendo de estas teorías que promueven la inclusión educativa, los escenarios de instrucción que suscitan la inclusión educativa deben proporcionar un conjunto de posibilidades para formarse, dentro del cual los estudiantes tienen la posibilidad de elegir cómo, cuándo, dónde y con quién aprender, además de desarrollar la dependencia y confianza para aprender, beneficiando así la interacción y la participación entre compañeros para aprender cómo optimizar la convivencia. Ahora bien, las teorías sustantivas son los conceptos, ¿verdad? Son las definiciones, las teorías que están sustentadas en otras teorías, que serían las generales. Las teorías sustantivas de esta investigación son las siguientes: contenidos curriculares, según el autor Mora en 2001, educación especial, según el autor Papis en el año 2008, la educación especial en Venezuela, según Rubiano y Lozada en el año 2015, discapacidad visual, según Navas y Castejón en el año 2007, y la tiflotecnología, según el autor Meroño en el año 2000. También se incluyó los medios auditivos como estrategias didácticas según Sarmiento del año 2007 y las estrategias didácticas según los autores Flores y otros en el año 2017. Esas son las teorías sustantivas de la investigación. El momento 3 de esta investigación es el marco metodológico. El marco metodológico constituye un paso fundamental dentro del desarrollo de todo proceso investigativo. Dicho método nos permitirá establecer cómo y qué información se recogerá y qué procedimiento se utilizará para su análisis. La siguiente investigación se apoya en el paradigma interpretativo. El estudio está enfocado a describir, comprender e interpretar los diferentes fenómenos que se desarrollan en ella. De igual modo, se centra en el interés por examinar el significado de las acciones humanas y de la vida social, bajo un enfoque cualitativo, el cual intenta comprender los significados de la realidad basándose en la cotidianidad del fenómeno educativo por medio de una metodología cualitativa, la cual permite hacer una rigurosa descripción contextual de esos escenarios. Ahora bien, vamos a explicar el enfoque pentadimensional de la investigación. En este caso, todo estudio, toda investigación es una labor rigurosa que requiere de una gama de disciplinas, actitudes y conocimientos, lo cual genera en el individuo la capacidad de pensar y razonar para llegar a aprender algo. En este caso, para poder llegar a esa comprensión del conocimiento, esas disciplinas, esas actitudes y conocimientos parte de dimensiones que son la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica, dimensión axiológica, dimensión teleológica, dimensión metódica. Vamos a tocar la primera dimensión, que es la ontológica, ¿verdad? La dimensión ontológica atiende básicamente a la naturaleza del fenómeno, es decir, con la naturaleza de la realidad a investigar. En este caso, la realidad sería la manera de cómo se está enseñando a esos estudiantes con discapacidad visual. Además, la creencia que tenga el investigador de esa realidad es muy importante. El docente forma parte de ese objeto de estudio desde una perspectiva subjetiva por medio de la experiencia, la cercanía y los sentimientos. En este sentido, el estudio va dirigido a todo aquel estudiante con discapacidad visual, el cual es el protagonista clave que busca transformar la realidad en cuanto a la percepción de esos conocimientos que está adquiriendo
por medio de recursos accesibles universales, estableciendo una mediación en este caso con los contenidos curriculares desde la mirada de la tiflotecnología. Muy bien, la dimensión ontológica, epistemológica. Los enfoques epistemológicos permiten al investigador acercarse al objeto de estudio, partiendo de una premisa preconcebida por medio de una serie de pautas metodológicas que permiten prescribir el conocimiento riguroso. Partiendo de este supuesto de que toda investigación científica se concibe bajo un enfoque epistemológico, el trabajo de investigación titulado Modelo epistémico para la mediación de contenidos curriculares desde la mirada de la tiflotecnología, un estudio centrado en estudiantes universitarios con discapacidad visual, se ajusta en el paradigma interpretativo bajo un enfoque introspectivo vivencial, específicamente en la perspectiva vivencialista experiencialista, ya que dicho trabajo parte de lo que es investigable asociado a la clase de hechos que puedan ser vividos, experimentados, que se puedan analizar desde la propia conciencia del docente o de la propia conciencia del estudiante. Muy bien, la dimensión axiológica. En esta investigación la axiología se puede considerar como el núcleo del saber cultural y espiritual del individuo, porque en esta disciplina, a la que aprueba y reconoce este conocimiento que debe ser aplicado en los contenidos sociales y educativos, teniendo como propósito servir a las ventajas de la práctica social por medio de un proceso reflexivo y coherente. En este caso, la dimensión axiológica también está sustentada en los valores propios, de qué modo juicioso y reflexivo le permite reconocer a ese individuo y desempeñar los compromisos y deberes que tiene como ser humano sin ningún tipo de coacción. La dimensión teleológica. El presente estudio es de gran relevancia para la enseñanza a estudiantes con discapacidad visual, ya que no están presentes otras alternativas de formación específicamente a esa población. El objetivo de la investigación es integrar los ambientes flexibles de instrucción por medio de recursos tiflotécnicos que les permitan que los contenidos curriculares sean transmitidos de una forma abierta, flexible y viable de acuerdo a su condición. Dimensión metódica. En este caso, se recurrió a un paradigma interpretativo, a un enfoque de investigación fenomenológico, considerando que el tema de investigación tiene un sustento teórico suficiente. Este método permite comprender parte del accionar de los actores sociales de la investigación, además conlleva la descripción e interpretación de la esencia de las prácticas vividas por medio de técnicas precisas y vinculadas a las dimensiones morales de la experiencia diaria, dificultosamente comprensible por otros métodos tradicionales de investigación. La fase del método fenomenológico para llevar a cabo esta investigación se sustentan, según el autor Guardian 2007, la cual está dividida en 4 fases. La primera fase, denominada etapa previa, Guardian, el autor, en el año 2007, define o indica que en esta etapa se requiere explicitar los supuestos teóricos epistémicos metodológicos que se sustentan en el estudio. En esta etapa se considera la pregunta de lo que se va a investigar. Es aquí donde surgen las interrogantes de lo que se quiere estudiar. En este contexto investigativo se pretende saber cómo es la enseñanza a los estudiantes con discapacidad visual por medio de recursos tiflotécnicos. La segunda fase de investigación es la etapa descriptiva, la cual es definida, o en este caso tiene como objetivo realizar una descripción del fenómeno que estudiamos lo más compleja y más libre de prejuicios que sea posible y que refleje la realidad vivida por cada sujeto o persona, así como su mundo y su situación. Y en esta etapa también se aplicarán las técnicas e instrumentos de recolección de datos, en este caso la observación participante y la entrevista en profundidad. En el ámbito cualitativo, el investigador intentará seleccionar las decisiones adecuadas, variando, cambiando, alterando, redefiniendo su trabajo. La tercera fase es la etapa estructural. En esta fase se pretende recapacitar acerca de la realidad estudiada, tomando en consideración todas las experiencias vividas por los docentes cuando imparten clases a estudiantes con discapacidad visual. La tiflotecnología en la praxis educativa se justifica porque los estudiantes con discapacidad visual requieren de otras formas de recibir los conocimientos
y esto puede ser llevado a cabo a través de dispositivos electrónicos apoyados en la tecnología. La cuarta y última fase es la etapa cooperativa y la dialógica. Esta fase pues consiste en la discusión de los resultados, la cual se realizará una vez culminada dicho estudio. Los informantes claves de esta investigación, según Palella y Martin, citado por Rodríguez, los informantes claves son el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones. Los informantes claves de esta investigación estarán conformados por dos grupos. El primer grupo son los estudiantes con discapacidad visual de las diferentes facultades de la Universidad de los Andes, y el segundo grupo son profesores de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. El tipo de muestreo a emplearse en esta investigación es el muestreo por conveniencia. Según Mendieta, en el año 2015, este tipo de muestreo se utiliza cuando se elige una población que no se sabe cuántos sujetos pueda tener el fenómeno de interés. Aquí se recurre a los sujetos que se encuentran. También se utilizan en fenómenos muy frecuentes pero no visibles. Este tipo de muestreo tiene como característica: una es establecer diferentes etapas de selección de muestras y la segunda es identificar los sujetos que encuentren con el fenómeno en general. Las técnicas e instrumentos de recolección de información de la investigación. Primero que nada, en este caso, como ya sabemos, la técnica que se va a usar es la entrevista a profundidad, la cual es definida por Monge en el año 2011 como una técnica que trata de obtener experiencias destacadas de la vida del entrevistado y las definiciones de esa persona. Aplica tales acontecimientos por medio de solicitudes expresas de su parte. La otra técnica a utilizar es la observación participante, la cual también es definida por Monge en el año 2011. En este caso, esta técnica tiene como propósito comprender el comportamiento y las experiencias de las personas que ocurren en su medio natural. Muy bien, la validez y confirmabilidad de los instrumentos. En este caso, la validez es definida por Martínez y March en el año 2015. Desde el enfoque cualitativo requiere de una postura paradigmática distanciada de la cuantía de algún coeficiente, pues el fin de estos instrumentos es registrar lo que emerge del contacto con el fenómeno de estudio y se profundiza en la medida que el investigador se internaliza y se construye. La confirmabilidad, según RADA 2007, indica que los siguientes aspectos pueden ayudar a determinar si un trabajo de investigación cualitativa cumple con ese criterio: descripción de las características de los informantes y su proceso de la selección, uso de mecanismos de grabación, análisis de la transcripción fiel de las entrevistas a los informantes y describir los contextos físicos, interpersonales y sociales en dicho informe. Muy bien, en esta investigación también parte de la categorización de los datos, la cual es definida según Cuenca y Hilferty en el año 2007 como un mecanismo de organización de la información obtenida a partir de la aprehensión de la realidad, que es en sí misma variada y multiuniforme. La categorización nos permite simplificar la infinitud de lo real a partir de dos procedimientos elementales de signo contrario, o mejor dicho, complementario: la generalización o abstracción y la discriminación. En este caso, el proceso de categorización dentro de esta investigación nos ayudará a extraer frases o palabras de los textos o diálogos que nos permiten analizar y comprender lo que desde los informantes se trató de explicar sobre el fenómeno estudiado. Según Strauss y Corby, citado por Alfonso 2012, señalan que las categorías son conceptos derivados de los datos que representan los fenómenos. Y según Alfonso 2012, existen tres tipos de categorías. La primera es la deductiva o priorística, la cual emerge del marco teórico de la investigación. La segunda es la inductiva o la emergente, y la última es la aductiva. Como ya lo había mencionado, ¿verdad? La categorización deductiva o priorística es el tipo de categorización deductivo de datos, los cuales son extraídos del marco teórico, de las interrogantes y propósitos de la investigación. A diferencia del modo inductivo, las categorías surgen de los datos. Las categorías van a surgir a partir de técnicas aplicadas en la investigación, como es la entrevista y la observación. Al tener las categorías finales, se realizará el proceso de comparación con la teoría. Es aquí cuando se empieza a realizar un análisis de la información por medio de una triangulación.
En este caso, esto apunta hacia lo que es la interpretación y la contrastación de los autores. Seguidamente, bueno, como ya había mencionado, se realizará este proceso de interpretación y contrastación, es decir, qué dice el autor respecto a esas categorías, donde se estudiará si esas teorías coinciden con la información que se extrae de los informantes. En este caso serían los docentes y los estudiantes con discapacidad visual. A continuación se presentan las siguientes tablas en cuanto a la construcción de categorías y subcategorías a priorísticas. Estas categorías que ustedes visualizan en las tablas surgen a partir de lo que es el marco teórico, surgen de los objetivos específicos, de la información inicial de la investigación. Ya posteriormente se realizará otro proceso de categorización, que es cuando ya, en este caso, se aplique las técnicas, que es la observación en la entrevista, para posteriormente, en este caso, realizar la comparación correspondiente. Muy bien, aquí en esta tabla observamos, ¿verdad? Que están definidos el objetivo general y los objetivos específicos, ¿verdad? De ella se extraen o de ellas emergen categorías deductivas, en este caso denominadas a priorísticas. Por ejemplo, del primer objetivo general, que es diagnosticar el punto de vista que tienen los docentes sobre las necesidades educativas especiales en la enseñanza, centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual. Las categorías que se extraen de allí es necesidades educativas especiales. De las categorías también surgen subcategorías, en este caso sería la educación especial. Para el segundo objetivo, que es estudiar las limitaciones de los contenidos curriculares que impiden la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual, la categoría que emergen de allí es contenidos curriculares, y de allí se extraen subcategorías como es estrategia didáctica. Del tercer objetivo general, que es reflexionar sobre el proceso de la enseñanza centrada en estudiantes universitarios con discapacidad visual por medio de la tiflotecnología, se extrae la categoría enseñanza con discapacidad visual. De allí surgen subcategorías, que una es enseñanza, otra sería aula de clases. De allí también podríamos extraer una que serían las estrategias didácticas. Podría surgir otra subcategoría. Y el último objetivo general es generar un modelo epistémico para la mediación de los contenidos curriculares desde una mirada a la tiflotecnología. La categoría que se extrae allí es tiflotecnología y modelo epistémico. Y las subcategorías serían tecnologías, recursos auditivos, teorías, constructos. Básicamente, bueno, esto se quiso hacer para abordar un poco, ¿verdad? Lo que se quiere realizar dentro de la investigación, que es elaborar esas teorías, esos constructos, ese modelo epistémico que construya, ¿verdad? O mejore esos contenidos curriculares para, en este caso, enseñar a los estudiantes con discapacidad visual. ¿Por medio de qué? Por medio de las tecnologías. Aquí ustedes pueden ver parte de las referencias bibliográficas de lo que se presentó en esta presentación. Gracias por su atención.